Hay una frase en la historia del budismo que cuando es leída o escuchada por primera vez, la gente cree que es un error de traducción y piensa, ¿dice esto el budismo? La escribió un monje del sur de la India hacia el siglo II de nuestra era. Un señor que había nacido en una familia de brahmanes, que abandonó ese mundo y que estudió el budismo hasta sus últimas consecuencias. Vamos, que se empapó tanto de budismo que en cierto punto se sentó a escribir todo un tratado de 448 versos, y que cambió para siempre lo que esta tradición entendía por liberación. El verso es el número 19 del capítulo 25 de su obra principal, y dice sencillamente: no hay distinción alguna entre samsara y nirvana. No hay distinción alguna entre nirvana y samsara. Y en el verso 20, por si acaso quedaba alguna duda o alguien se saltó el anterior, repite: el límite de nirvana y el límite de samsara, ni la más mínima diferencia puede encontrarse en ellos. Este hombre extraordinario, tanto que es considerado el segundo más importante del budismo solo tras el propio Buda, este hombre se llamaba Nagarjuna. Y estas frases cortas llevan 18 siglos siendo malentendidas, pero en mi opinión son muy importantes y necesarias para todo el pensamiento oriental. Vamos a ver qué quiso decir, porque si lo entendemos, no solo aceptar, porque esto no va de fe sino de comprensión. Si lo entendemos realmente, nuestra relación con el sufrimiento, con el sentido vital, y eso llamado búsqueda espiritual, va a cambiar definitivamente. Comenzamos. Primero necesitamos hablar un poco del hombre y del contexto en el que Nagarjuna pensó, porque influye en lo que pensó. Vivió aproximadamente entre el año 150 y el 250 de nuestra era en el sur de la India. Nació en una familia religiosa y de casta alta, lo que significaba una educación total en los Vedas. Vamos, un señor educado en el sistema imperante y en las ideas filosóficas dominantes y aceptadas en la India durante mucho tiempo. Pero en algún momento se convirtió al budismo. Se fue a estudiar a Nalanda, que era el centro intelectual más denso del mundo budista. Se mete en el centro neurálgico del pensamiento budista y allí se encontró con un problema grave, muy grave ya. ¿Qué había hecho el budismo con las ideas originales del Buda? Habían pasado 4 o 5 siglos desde su muerte. ¿Y qué había ocurrido? Pues nada nuevo, que el budismo se había burocratizado intelectualmente. Las escuelas Abhidharma, que eran una especie de filosofía escolástica budista, habían construido sistemas enormes y detallados sobre la naturaleza de la realidad. Habían catalogado los fenómenos, los habían clasificado, organizado en categorías. Habían convertido los conceptos y las ideas en entidades con existencia propia, incluido el concepto de nirvana. Habían convertido el nirvana en un lugar, o bueno, mejor dicho, un estado con existencia autónoma y bien separado del samsara, que era concebido como otro territorio o estado, el mundo del sufrimiento, del renacimiento y de la ignorancia. 2 ámbitos, estados o lugares claramente distintos. Uno del que hay que escapar, otro al que hay que llegar. Y como genio que era, Nagarjuna dijo que esa forma de pensar, que ese budismo escolástico, era el problema. En los países de habla tibetana, como te dije antes, se le llama todavía el segundo Buda, porque es el filósofo más importante de la historia del budismo después del propio Siddhartha. Sus textos son estudiados en todas las escuelas del Mahayana, del Zen japonés al budismo tibetano y las tradiciones chinas.
Chandrakirti en el siglo VII se convirtió en su intérprete más autorizado. Tsongkhapa en el siglo XV construyó sobre él la escuela Gelug. Shantideva en el VIII aplicó sus ideas directamente a la ética. Toda esa cadena de pensamiento empieza con Nagarjuna y con una cuestión tan simple que es una bomba. ¿Qué significa que algo exista? Esta bomba de Nagarjuna iba dirigida al budismo temprano, especialmente al Theravada de la tradición Pali, que mantiene una separación muy clara y marcada entre samsara y nirvana, una diferencia de naturaleza. Samsara es el mundo condicionado, todo lo que surge dependiendo de causas, todo lo que es impermanente, todo lo que lleva inscrita la marca del sufrimiento. Nirvana es lo incondicionado, el cese, la extinción del combustible del deseo y la ignorancia. Dos cosas categóricamente distintas. Además, tenían el concepto del Arahant, el modelo de hombre ideal. Ese alguien que corta la cadena del renacimiento y no vuelve al ciclo. Sale del renacimiento porque hay una salida que le lleva a algún sitio, que no es esto, que no es samsara. Bien, Nagarjuna decide atacar esa interpretación metafísica, esa idea de que samsara y nirvana son dos entidades con naturaleza propia, dos cosas que existen de forma independiente y separada. Debo advertir que no está atacando la práctica, ni dice que meditar sea inútil o que el noble camino no funcione. ¿Y en qué se basa? Pues muy inteligente y honestamente parte de algo que ya enseñó el Buda, la llamada originación dependiente. Todo lo que existe surge dependiendo de causas y condiciones. Nada existe de forma independiente. Nada tiene lo que en sánscrito se llama svabhava, naturaleza propia, existencia en sí misma. Así que, si todo surge dependiendo de otros, nada tiene esencia fija ni naturaleza permanente, autosuficiente, que lo haga ser lo que es con independencia de todo lo demás. Y eso es lo que él llama suñata, y que traducimos como vacuidad, vaciedad o vacío. Esto merece explicación para no caer en el nihilismo que el propio Nagarjuna evitó. Suñata no significa que las cosas no existan, ni que todo sea una ilusión, en el sentido de que el fuego no quema o que el dolor no duela. Significa que las cosas no tienen existencia intrínseca. Que existen, sí, pero solo de forma relacional, solo en relación con otras cosas, en dependencia de causas y condiciones, como descripciones conceptuales que les imponemos. Tengo que explicarlo con un ejemplo. Pongamos una mesa. ¿Qué hace que algo sea una mesa? No hay ninguna mesidad o cualidad esencial inmutable para ser mesa. Nada hay intrínseco en la madera y los tornillos con la identidad mesa. Porque una mesa es una configuración de partes, que a su vez son configuraciones de otras partes, que a su vez son configuraciones de procesos, y así el fondo no llega nunca. ¿Cómo me recuerda esto a la física moderna? Mesa solo existe en relación con quienes la construyen, quienes la usan, los propósitos para los que sirve y el lenguaje que la etiqueta. Pero mira por dónde, nada de eso es la mesa en sí misma. Y sin embargo la mesa existe, ¿quién lo niega? Ahí está, realmente, si por real entendemos lo que afecta nuestra experiencia. Y claro, Nagarjuna piensa, esto debe aplicarse sin excepciones, a todo, a la mente, al yo, incluso y sobre todo a los dogmas budistas. Debemos aplicar esto al karma, al sufrimiento, y rizando el rizo, al final del capítulo 24, suelta ya lo que te pone el cerebro al revés. Dice, aplica la vacuidad a la propia vacuidad. Suñata, la vacuidad, también es vacía, y no es una entidad última que por fin hayamos encontrado.
Si lo fuera, sería otra trampa metafísica. Mira, comprender, interiorizar esto, exige que soltemos esa idea tan occidental de que detrás de los conceptos hay alguna realidad sólida que finalmente sostiene todo. Si sabes algo de filosofía, estoy seguro de ello, verás que esto es anti-Platón total. Platón y su mundo de las ideas, esos entes que sostenían la realidad. Así que Nagarjuna es contrario a ciertas bases muy consolidadas del pensamiento occidental. Sus oponentes de entonces, como los de ahora, se cabreaban porque si todo es vacío, ¿cómo puedes afirmar nada? ¿No estás destruyendo la base de cualquier enseñanza, incluida la budista? Nagarjuna, que era muy listo, da una respuesta bastante elegante. Dice que hay dos niveles de verdad, dos planos, no dos mundos separados. El plano de la verdad convencional, el plano en el que hablamos, vivimos, sufrimos, meditamos, seguimos el camino, y el plano de la verdad última, donde ninguna entidad tiene existencia intrínseca, y eso incluye la distinción entre samsara y nirvana. ¿No te recuerda esto al principio de correspondencia del Kybalión que habla de planos? Hace poco hicimos un vídeo comparando los principios del Kybalión y el sivaísmo, donde se profundiza en esto. Te lo recomiendo si no lo has visto, porque entronca con esta filosofía de Nagarjuna. Te dejo el enlace al final de este vídeo. Bien, sigamos y expliquemos esto de los dos niveles. En el plano convencional, la diferencia entre sufrir y no sufrir es real. En el plano convencional importa mucho si uno vive en la ignorancia o con comprensión. Ese plano está vigente, lo vivimos a diario. Pero en el plano último, desde la perspectiva del sunyata, samsara y nirvana no son dos entidades con naturalezas opuestas. Son designaciones aplicadas a lo mismo, al único flujo de experiencia dependiente y vacía que hay. Llamamos samsara a ese flujo cuando se vive desde la ignorancia y el apego. Lo llamamos nirvana cuando se vive desde la comprensión. La diferencia, por tanto, no está en el mundo ni en la realidad, está en la cognición. Y toda esta filosofía me parece que tiene más implicaciones prácticas que toda la discusión metafísica del budismo anterior. En el capítulo 25, unos versos antes de la frase famosa que te leí al principio, Nagarjuna escribe: aquellos que se aferran a la noción de quedaré libre del apego y el nirvana será mío, tienen un gran apego al apego. Si yo concibo el nirvana como un estado separado del mundo, o como un territorio a donde llegaré después de mucho meditar, de purificarme y de esforzarme, entonces lo que estoy haciendo es tratar el nirvana como un objeto de deseo. Lo estoy convirtiendo en otra cosa que quiero tener, en otra cosa a la que me estoy aferrando. Y aferrarme a la liberación del apego es, por definición, y por más que quieras defenderlo, no es más que apego. Es decir, si busco yo el nirvana como si fuera un destino diferente del samsara, estoy reproduciendo exactamente esa estructura mental que genera el samsara. Soy un ser del ciclo samsárico que desea el nirvana como si fuera un artículo más en el catálogo de cosas deseables. Lo cual es, hay que reconocerlo, una forma bastante irónica y casi absurda de perderse. Esto es un diagnóstico filosófico muy serio, porque tiene consecuencias directas en cómo uno ve eso de la práctica y la búsqueda espiritual. Pregúntate, ¿qué tipo de motivación está detrás de tu búsqueda? ¿No está el deseo de escape de la realidad, de las circunstancias o el deseo de paz o de felicidad disfrazado de aspiración espiritual? A todos nos resulta difícil admitir que muchas veces es eso, si no todas, y que la búsqueda espiritual es una forma muy sofisticada de huir de esto, de aquí y ahora, porque nos resulta insoportable o al menos molesto. Huimos de la incomodidad de la vida ordinaria.
de los problemas de las relaciones, del paso del tiempo. No esperamos de la espiritualidad que se convierta en un oasis interior silencioso donde retirarnos cuando el ruido exterior se vuelve insoportable. Ahora bien, no te desilusiones del todo, porque Nagarjuna no dijo que la liberación no existe. Tan solo recalcó que no puede encontrarse donde la estábamos buscando. El nirvana no puede ser un lugar mejor que llegará, porque no hay ningún lugar que sea esencialmente diferente de este en el que estás ahora. Esa liberación, si es que tiene algún sentido, es ver correctamente esto de aquí, sin las distorsiones de la ignorancia. Ver de modo transparente y sin filtros lo que ya es. A estas alturas seguro que tienes una gran objeción y que es comprensible, porque yo también me la he planteado en algún momento. Todo esto suena bien como filosofía, como teoría, pero en la práctica el sufrimiento es real y además vemos la diferencia entre alguien que ha alcanzado algún grado de comprensión y alguien que no lo ha hecho. Eso es observable. Pero como el vídeo es sobre Nagarjuna, él nos diría, no, precisamente porque tenemos los dos planos de verdad. Hay una distinción real y operativa en el plano en que vivimos entre sufrimiento y su ausencia. Lo que Nagarjuna disuelve es la interpretación metafísica que hace de esa distinción una frontera entre dos territorios distintos con naturalezas diferentes. Si samsara y nirvana son dos entidades separadas, como lo piensa la mayoría, se entiende así que la práctica espiritual es un proceso de traslado, es un camino con salida y meta. Me muevo de un lugar a otro. Acumulo méritos, sigo el camino, me mejoro y en algún momento alcanzaré el nirvana o el cielo o un estado de samadhi o lo que sea. Pero si Nagarjuna tiene razón, cada uno sacará sus conclusiones. La práctica es un proceso de reconocimiento. Yo no traslado nada ni me voy a ninguna parte. Aprendo a ver lo que ya estaba aquí. ¿Cómo? Soltando añadidos, soltando esas capas de distorsión que son creadas por la ignorancia. Y esta es exactamente la dirección que toma el budismo mahayana y su personaje ideal, el bodhisattva, que no escapa del mundo y se queda para acompañar a todos los seres hacia el reconocimiento. Si samsara y nirvana no son diferentes, ¿qué razón queda para huir del primero? Siglos después, en el Chan, en el Zen, en el Dzogchen tibetano, veremos que esto también se repite. Quédate en lo ordinario porque es el lugar del despertar. No un escalón ni un trampolín, sino que es ya el lugar en este preciso momento, esta experiencia, esta vida con sus tropiezos incluidos. Los primeros filósofos europeos que estudiaron a Nagarjuna en el siglo XIX lo tomaron por un nihilista redomado que destruía todas las categorías para concluir que nada existe y nada importa. Y esa lectura de él duró décadas en los estudios orientales que se hacían por occidentales. Luego llegaron intérpretes mejores y entendieron que la vacuidad no es el vacío del nihilismo, sino exactamente lo contrario. Para quien la vacuidad es posible, todo es posible, escribió Nagarjuna. Las cosas pueden cambiar, transformarse, mejorar, precisamente porque no tienen naturaleza fija, precisamente porque son vacías. Está claro y entiendo que la propuesta de Nagarjuna no está hecha para tranquilizar a nadie. Si se toma en serio, te deja en el aire, sin nada a lo que agarrarte y ningún territorio al que llegar. Pero es que lo absoluto, el Tao, el vacío, el Dios trascendente, el Uno, Brahman, me da igual en lo que creas y como lo llames, es incognoscible. No podemos comprenderlo y, por supuesto, no depende de nada que podamos inventar o imaginar con la mente. Solo es, sin límites humanos. Así que no busques un suelo seguro por donde andar.
mi enorme agradecimiento a Cenomis por esta maravillosa música. Te dejo los links de la música de Cenomis en la descripción del vídeo. My thanks to Cenomis for this wonderful music. Check the links in the description of the video. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.